Quiero que pueda buscar en sus Biblias Mateo capítulo 10, verso 1. Y quiero esta noche hablarte de algo muy revelador y muy importante. Y digo muy importante a que nosotros podamos tener en cuenta. Primero nosotros los que somos cristianos, pero también para poder entender por qué muchos no nos entienden. Por qué muchos no comprenden lo que hacemos y por qué muchos no entienden por qué estamos en el camino del Señor. Muchas veces he escuchado a lo largo de estos años de mi vida en el camino del Señor, pero fulano está ahí también en la iglesia y mengano, y ese que también era así y era así, también está allí en la iglesia. Pero ese no va a cambiar jamás. Ese ni aunque vaya, no sé, a la iglesia más llena del Señor, jamás cambiará. ¿Cómo puede ser que esa persona esté allí en la iglesia? Y esas fueron cosas que he escuchado, exclamaciones que he escuchado durante muchos años. Y generalmente de gente que no concurre a la iglesia y muchas veces de gente que concurría y dejó de concurrir, pero también de gente que a veces está dentro del camino del Señor. Pero quiero hablarte por la palabra en esta noche de lo que nosotros necesitamos comprender si verdaderamente queremos ser seguidores de Cristo. Y quiero hablarte de los discípulos del Señor, que fue la primera iglesia que comenzó allí en ese aposento. Fue con los discípulos del Señor, con las personas que Él llamó al ministerio, y allí comenzó la iglesia poderosa y el movimiento más grande en la historia de la humanidad, el movimiento pentecostal más grande en la historia de la humanidad, porque hubo fuego, derramamiento del Espíritu, hubo unción en esa primera iglesia, y hasta el día de hoy de esos hombres que tal vez eran los menos, los que tenían menos capacidades, nadie tenía esperanza en ellos, fueron la semilla de lo que hoy se está haciendo y se está llegando hasta lo último de la tierra. Así que el libro de Mateo capítulo 10, verso 1, dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, dice, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. La palabra discípulo significa una persona que recibe enseñanza de su maestro. Es decir, ellos eran sus discípulos. Era la gente que él escogió para comenzar a discipular, a enseñar, para que luego ellos vayan comisionados a hacer una tarea. De hecho, el Señor les dice la Biblia, que les dio la autoridad y les dio la autorización para que ellos vayan y echen fuera demonios y sanen enfermos y extiendan el reino, prediquen el reino de los cielos, anunciando por todos los lugares a donde ellos eran comisionados. Pero quiero hablarte del discípulo en sí, porque la palabra discípulo significa una persona que recibe enseñanza, o también significa el que aprende, el que se deja enseñar, también podríamos decir. Pero en esta noche quiero que podamos nosotros aprender de los discípulos del Señor, porque los discípulos del Señor para nosotros, es decir, ellos nos dejan a nosotros lecciones muy pero muy importantes, y Jesucristo por medio de ellos quiere enseñarnos hoy a nosotros cómo eligió a esos hombres, por qué eligió a esos hombres, o por la vida, o mejor dicho podríamos decir, Jesucristo quiere enseñarnos que por la vida de esos hombres que eligió y llamó para ser discípulos, dice,
tengo tremendas enseñanzas para que ustedes aprendan. Es decir, los discípulos nos dejan una enseñanza. Lo que ellos eran, lo que ellos fueron, el llamamiento que tuvieron, nos deja a cada uno de nosotros una tremenda enseñanza, una tremenda lección que yo quiero esta noche que podamos juntos aprender. Solamente quiero hablar de algunos de ellos, pero primeramente conozcamos el nombre de alguno de ellos, conozcamos quiénes eran esas personas que el Señor eligió para formarlos, para hacer de ellos los primeros cristianos, para formar la primera iglesia. Y quiero que nombrar a algunos de ellos. Por ejemplo, la Biblia dice que Pedro, que Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Ellos eran personas que vivían de la pesca. Es decir, ellos iban, sacaban los pescados, traían al mercado, los vendían. Ese era el trabajo de ellos. Es decir, no, la Biblia dice que no eran personas preparadas académicamente. No eran tampoco, no pertenecían a una clase social en la época, sino que eran personas comunes, como también la gente los llamaba hombres sin letras, hombres del vulgo. Y esto quiero corroborarlo porque Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro, porque cuando cayó el Espíritu Santo, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que quiero que puedas entender que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, la palabra dice que eran pescadores. La palabra nos enseña que ellos eran gente común, gente que no tenían estudios, eran trabajadores, no pertenecían a ninguna clase social en la época. Era gente sin letras, gente del vulgo. Pero la palabra nos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, allí es donde nos damos cuenta la clase de personas que eran. Dice que ellos hablaron con denuedo y la gente se maravilló porque dijeron: estos no eran los que nunca estudiaron, estos no eran los que no tenían letras, estos eran los que eran gente común del vulgo, sin estudios. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, quiero que pueda entender que algo ocurrió con esa gente que era gente común, gente insignificante, gente que no tenía para la sociedad aparentemente valor. Eran simples pescadores, pero la palabra dice que esa gente fue la que eligió el Señor. Es decir que quiero que entiendas, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, esta noche vamos a aprender, eran pescadores. Eran pescadores y eran hombres comunes. No pertenecían a ninguna clase social, gente sin letras, eran del vulgo. Pero luego estaba Mateo, y la Biblia dice que Mateo era un recaudador de impuestos. Era como uno de rentas o de la DGI en aquel tiempo. Ese era Mateo, pero era una persona odiada. Mateo cobraba para el Imperio Romano, pero por lo general cobraba más de lo establecido. Es decir, que él era un publicano, lo llamaban publicano, y la palabra publicano era una ofensa. ¿Por qué? Porque eran aborrecidos por todo el pueblo. Usted me dirá: pastor, ¿cómo sabe que eran aborrecidos? El Señor enseña en Mateo capítulo 18, verso 15, cómo se perdona a un hermano. Allí la palabra nos enseña cómo hay que perdonar y cómo hay que hacer si no quiere oírte. Pero en el verso 17, yo quiero que entienda, dice que si ese hermano, por ejemplo, no te oye, ese hermano no, sigue haciéndote lo mismo, dice, y si no los oyeres a ellos, hablando de la iglesia, porque en el versículo 17 dice, 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Pero luego en el verso 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, escuche lo que dice, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Es decir, la palabra publicano era una mala palabra, era una ofensa. Este era Mateo.
Es decir, estaba primero, como les dije, estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores. Pero también estaba Mateo. Este era un poquito más rápido que los otros. Él era el nexo cobraba para los romanos, pero siempre cobraba de más. Así que imagínense, era odiado por todo el pueblo. Y Mateo era Mateo el publicano, Mateo el sinvergüenza, Mateo el cobrador de impuestos. Y luego dice la palabra que estaba Judas. Judas, que si bien es cierto podríamos hablar mucho acerca de Judas Iscariote, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero ya estaba escrito que él iba a ser el entregador. Pero Judas era un ladrón. Quiero que me siga hasta ahí. Pescadores, sin letras, gente del vulgo, hombres comunes, trabajadores, que ni siquiera los conocían. Un cobrador de impuestos, corrupto, pero corrupto de los corruptos. Y luego un ladrón, que el Señor lo puso como tesorero del ministerio. Judas era el ladrón. ¿Sabe que Judas, la palabra dice que él robaba de las ofrendas que se recogían? Porque el ministerio de Jesús fue un ministerio importante. Si uno se pone a estudiar, la Biblia dice que había personas importantes. Si uno se pone a profundizar cómo fue el ministerio de Jesús aquí sobre la tierra, y fue un ministerio imponente, fue un ministerio próspero, bendecido, fue un ministerio que crecía día a día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llevaba a Jesús hasta que Jesús cumpla con el propósito por el cual vino a la tierra. Pero allí dentro de eso tenía un tesorero que el Señor eligió, y cualquiera podría decir, justo a este lo eligió. Mire, Jesús dice que le puso, era un ladrón, robaba de las ofrendas, y esto lo podemos corroborar en San Juan capítulo 12, verso 4. En una oportunidad dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido? ¿Se acuerdan cuando esa mujer vino y quebró el perfume de alabastro de nardo puro y enjugó los pies del maestro? Y en ese momento Judas dice que sacó muchos cálculos. En ese momento, o sea, nadie entendió el momento espiritual excepto la mujer excepto mujer, excepto María. Ella entendió que era el momento de ungir al maestro, de prepararlo, porque ella sabía que él iba a ser entregado. Por eso Jesús dijo, déjenla, porque buena cosa ha hecho esta, me está preparando para el día de mi muerte. Muchos no entendieron ese momento espiritual, mucho menos Judas. Judas automáticamente sacó su calculadora y dijo, ¿cuánto vale esto? ¿Por cuánto podemos vender? ¿Esto podemos usar para el ministerio? Tenía la calculadora guardada. Entonces dijo, ¿por qué no fue vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, dice la Biblia, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto dice en San Juan capítulo 12, verso 4. Es decir, quiero que me pueda entender. 4 pescadores, 4 personas que nadie las conocía, trabajadores comunes y corrientes. Luego un cobrador de impuestos, un corrupto, un publicano, también un ladrón como tesorero. Pero dice que también había uno llamado Tomás, que era tan pesimista. Era un hombre extremadamente pesimista, lleno de dudas en su corazón. Y esto lo podemos corroborar mire, yo lo corroboré en 3 pasajes. En Mateo 11, 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Cuando habló de él, dice, se parece a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. También en San Juan capítulo 14, verso 4, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El maestro estaba enseñando, el maestro estaba mostrándole diciéndole que
que Él era el verdadero camino, y este Tomás decía, yo no sé a dónde es el camino. Es decir, haga de cuenta que usted le predicó 1 hora a una persona sobre un problema que tenía, le terminó diciendo, no entiendo. Bueno, este era Tomás. Dijo, no sabemos, Señor, a dónde vas. Y él caminaba con Jesús. No sabemos a dónde vas. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero también luego en San Juan capítulo 20, verso 25, vuelve a aparecer este mismo Tomás, el pesimista, el incrédulo. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, le dijeron. Y Él les dijo, un pasaje que todos conocemos, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Un pesimista, un negativo, alguien que capaz que estaba todo el tiempo dudando. Ese era uno de los que escogió el Señor. También dice la Biblia que llamó a uno llamado Simón el cananista, y el término cananista significa fanático, celoso. Era judío, religioso, extremista, muy celoso de la ley, legalista. Vio de esos legalistas que vos te reíste y te dicen, ay, eso es pecado. No te podés reír fuerte porque ya es pecado. No podés decir alguna broma porque ya es pecado. Vio esos que a veces ni siquiera da gusto tenerlos cerca. Bueno, este era Simón el cananista, porque era legalista y tenía mucho afín, tenía mucho roce con los fariseos. Mucho roce con los fariseos. Así que imagínese cómo habrá sido. Yo me imagino. Estaba mal peinado, se te paró un pelito porque estaba mal peinado, ya era pecado. Así que me imagino lo extremista que era, lo religioso que era, lo fanático, lo celoso que era. Ese era Simón el cananista. Entonces, quiero que podamos entender esta noche a quiénes eligió el Señor. Porque esto nos enseña a nosotros que Él eligió personas con defectos, Él eligió personas con debilidades, Él eligió personas llenas de pecados. ¿Sabe como quién? Como usted y como yo. Como usted y como yo. Entonces ahora quiero que pueda entender algo. Quiero hablarte. Luego que por eso quería hablarte de esto, de los nombres de quiénes eran, quiénes eran ellos. Hoy se me traba la lengua. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo era la vida de ellos? ¿Cómo fue la vida de los primeros discípulos del Señor y quiénes eran ellos? Pero quiero hablarte porque esto tiene una tremenda y profunda enseñanza para cada uno de nosotros. Es decir, 4 pescadores que terminaron un día deprimidos, como cuántos días habrán terminado deprimidos, sin esperanzas porque no podían llevar nada a sus casas. Un cobrador de impuestos que le gustaba quedarse con mucho. Un pesimista, un ladrón que estaba en la tesorería. Y quiero que entiendas que otro que era muy amigo de los fariseos y era legalista, era un sepulcro blanqueado, porque solo era alguien que vivía de apariencias. Pero quiero que puedas entender y que el Espíritu Santo nos muestre en esta noche que el Señor eligió personas falladas, eligió personas pecadoras, eligió personas llenas de defectos. ¿Sabe como quién? Les vuelvo a decir, como yo y como usted que me está mirando. Y de esto quiero hablarte esta noche. De esto quiero hablarte, de esto quiero que juntos podamos meditar en esto. Porque a lo largo de estos años que conocí al Señor, he escuchado tantas cosas, tantos dedos que apuntan, tantas marcas sobre tantos hombres y mujeres que se han acercado a Cristo por su amor y su misericordia. Quiero hablarte de esto en esta noche. Y quiero hablarte de la lección que nos quiere dar el Señor, de por qué Él eligió este tipo de gente.
de por qué Él dijo: quiero a esos 4 pescadores, quiero a ese corrupto cobrador de impuestos que se queda con la mitad de las cosas, quiero a ese publicano, quiero a ese ladrón de tesorero, quiero a ese cananista, a ese amigo de los fariseos, a ese que no te puede reír, que ya te condena. Quiero a ese. Quiero que podamos entender, porque es una lección para nosotros hoy, que estamos caminando a 2020 años de que Él eligió a esta gente. Y creo que la primera lección que el Señor quiere enseñarnos, lo primero que quiere hablarnos la palabra de todo esto, es que debemos entender que en la iglesia siempre encontraremos personas imperfectas, encontraremos personas débiles, encontraremos personas pecadoras, así como usted y como yo. Y quiero ir a un pasaje de las Escrituras antes de seguir, que está en Mateo capítulo 9, verso 12. Y dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y esa es nuestra tarea. Él nos llamó a nosotros. Esta es la lección que debemos aprender de sus discípulos. Él me llamó a mí por imperfecto. Él me llamó a mí por pecador. Él me llamó a mí por débil. Él me llamó a mí por imperfecto. Y Él nos está llamando. Él quiere llamarte a vos, que sos un pecador, un imperfecto, un débil. Porque de lo vil y de aquello que es nada, Él quiere hacer algo. Él quiere hacer algo bueno. Él quiere moldear, Él quiere sacar lo mejor. Y eso es lo que tenemos que entender. A lo largo de los años he visto a tanta gente fallar y he visto a tanta gente apuntar. A tanta gente apuntar. Pero cuando medité en este pasaje, cuando me puse a meditar en quiénes eran los discípulos, ¿sabe que sentí vergüenza ajena? Porque con todo mi corazón les digo, muchas veces en mi ignorancia espiritual he apuntado a gente sin saber que yo soy tan igual que ellos, sin entender que tengo los mismos defectos, y por eso me llamó el Señor. Y por eso me llamó el Señor, porque era lo menospreciado, porque no servía para nada. Él me llamó. Él me llamó. Por eso Jesús dijo: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero que entiendas esta noche. Las personas se molestan o dicen sentirse decepcionadas de las iglesias muchas veces porque dicen: ay, me encontré con me encontré con personas imperfectas, me encontré con personas débiles, me encontré con pecadores. Pero hay una realidad. Él vino a llamarnos a los enfermos. En las iglesias siempre habrá pecadores que necesitan la misericordia, el amor, el poder para restaurar su vida. Nunca encontraremos en una iglesia un perfecto, ni siquiera afuera. Y lo principal que tenemos que comprender es que el Señor no vino a llamar a personas justas y perfectas. ¿Saben por qué? Porque no existe ninguna. Y si en esta noche estabas pensando o te estabas creyendo que sos un perfecto o una perfecta, estás equivocado. Pero no. Si estás pensando que sos un perfecto o que no necesitas ir a la iglesia, estás pensando de la manera incorrecta. Porque no hay una persona sobre la tierra que sea perfecta. No hay una persona sobre la tierra que pueda decir: yo tengo clara todas las cosas. No hay una persona. El problema es que muchas veces el ser humano, en su orgullo, se cree perfecto. En su orgullo se cree autosuficiente. En su orgullo cree que no necesita de Dios.
y necesita entender el ser humano que Dios es la fuente de todas las cosas. Yo a veces veo personas que están tremendamente necesitadas y no quieren dar brazo a torcer por el orgullo, por el que van a decir, porque se sienten que son perfectos, se sienten que la tienen clara las cosas de la vida. Yo quiero decirte algo esta noche. Pareciera que nosotros los hombres somos hijos del rigor, porque nos gusta sufrir y parece que cuando sufrimos nos acordamos de Dios y nos acordamos de quién es Él y pedimos misericordia, y cuando sacamos un poquito la cabeza ya nos queremos olvidar, porque ya de nuevo creemos que la tenemos clara. Quiero decirte en esta noche que lo principal que tenemos que comprender es que el Señor no vino a llamar a personas justas y perfectas, pues no. Quiero que entiendas, no hay ninguna, sino Él vino a llamarte a vos y vino a llamarme a mí, a pecadores, débiles e imperfectos. Así que nosotros quiero que podamos entender que en vez de sentirnos decepcionados de los demás, debemos sentirnos agradecidos por la misericordia y el amor que Dios tiene para con nuestras vidas. Así que esto es lo primero que quiero que entiendas esta noche. Que no encontraremos personas perfectas en una iglesia. La iglesia siempre será para personas imperfectas, para personas débiles y pecadoras, así como usted y como yo. Así que dígale a su hermano, por eso estamos en la iglesia. Por eso estamos en la iglesia. Porque un día entendimos, porque un día comprendimos y porque un día dijimos, dejo a un costado mi orgullo y me dejo llevar por Él, porque yo solo no puedo. Y allí comenzó su amor y su misericordia. Allí comenzó el Señor a moldearnos. Y la segunda lección que nos enseña, o que nos enseñan los discípulos que Él eligió, es que Dios no nos ha llamado por lo que somos ahora, ni por lo que hemos sido, sino por lo que Él hará con nosotros. Él no te está llamando, es decir, a Él no le interesa lo que hoy sos, ni mucho menos lo que antes eras. Él te está llamando porque Él dice, yo algo puedo hacer con este hombre, con esta mujer. Tal vez estás diciendo, pero yo, no saben quién era yo antes. A Dios no le importa quién eras antes. A Dios no le importa quién sos ahora. Él no te está llamando por lo que sos ahora, pero tampoco te está llamando por lo débil o por lo pecador que sos ahora, sino que te está llamando porque tiene algo con vos, porque hay algo que Él quiere hacer con tu vida, porque tiene un plan para tu vida, porque quiere transformar tu vida, porque quiere darte lo mejor para tu vida. Es decir, Él no te está llamando. Él no estaba llamando a esos pescadores, Él no estaba llamando a ese cobrador de impuestos, Él no estaba llamando a ese cananista, Él no estaba llamando a ninguno, a ese ladrón que robaba las ofrendas por lo que ellos eran. Él los estaba llamando por lo que podían hacer, por lo que podía hacer con ellos. Él los estaba llamando porque los estaba preparando para algo muy poderoso. Él los estaba llamando porque Él sabía que si seguían fieles a su maestro, podían ser personas que nunca más serían iguales. Él te está llamando por eso. Quiero que entiendas en esta noche que Él no nos llama por lo que somos ahora ni por lo que hemos sido. Tal vez te estás sintiendo un pecador, que hiciste tantas cosas en tu pasado. Y conozco gente que dice, pero yo no tengo perdón de Dios. Y conozco gente que dice, pero ese con todo lo que hizo va a ir a la iglesia. Ese ahora con todo lo que hizo va a la iglesia, o quiere hacerse ahora el que anda detrás de Dios. He escuchado durante toda mi vida de cristiano, 24 años que he escuchado esto. Pero quiero decirte esta noche por la palabra que Jesús nos está llamando, no por lo que fuimos una vez ni por lo que somos ahora, sino por lo que Él hará con nosotros. Y dice la palabra en Mateo 4:18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, Andrés y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, dice la palabra, le siguieron. Y quiero decirle a aquellos que están hoy sirviendo, quizás estás pensando que Dios se equivocó con vos en llamarte para que le sirvas. Porque a veces hay gente que dice: parece que Dios se equivocó conmigo. O tal vez estés pensando que no estamos preparados, o que no somos dignos, o que no tenemos capacidad. Pero tenemos que entender, Dios no nos llama por lo que fuimos, ni por lo que somos. Dios nos está llamando porque tiene un proyecto de vida para nosotros. Tiene un estilo nuevo de vida, un cambio de vida tiene para cada uno de nosotros. No te confundas. Que no dejes de, no escuches. Yo me imagino, la Biblia muchas veces da detalles de cómo era ese ministerio, y me apasiona ver al maestro caminando con ese ladrón, con ese publicano. Me apasiona al maestro ver caminando con esos pescadores que no sabían leer ni escribir. Y me imagino a la gente, me imagino a los fariseos diciendo: dice que es el Hijo de Dios y anda caminando con estos. Me imagino, pero el Señor tenía una visión clara de lo que vino a hacer a la tierra, y es la misma visión que tiene hasta el día de hoy. Él te está llamando por lo que quiere hacer con tu vida. Él puede hacer de tu vida algo tremendo, algo grande. A Él no le importa si es grande o chico tu pecado. A Él no le importa si eras importante o no eras importante. Él solamente quiere en este tiempo llamarte porque tiene un proyecto de vida para vos. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que quiero que entiendas. Tenemos que saber que a veces hay gente muy preparada. A lo largo de estos años vi gente muy preparada, pero que nunca quiso ser discípulo o discípula. Muy preparada, porque tal vez le jugó una mala pasada la preparación. Gente con conocimiento, con capacidad, pero gente que no está disponible. Gente que no está disponible. Yo pude ver en estos 24 años preciosa gente con capacidades, con talentos, con conocimiento, pero a la hora de la verdad no están disponibles. Siempre tienen otras prioridades. No están disponibles para el Señor. Pero vi gente de la nada, gente que nunca supo algo y que pusieron su vida en las manos del Señor, no por lo que podían ser, no por lo que fueron, porque nunca fueron, ni tampoco por lo que podían ser, porque nunca fueron nada. Pero pusieron su vida en las manos del Señor, y sin dudar pusieron las manos en el arado, y el Señor comenzó a hacer una obra poderosa. El Salmo 138, verso 8, el salmista dice algo muy profundo. Si televisión puede tener en pantalla, Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígale al que tiene a su lado ahí en su casa: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así que quiero redondearte esta idea y que entiendas que la lección, lo que quiere enseñarnos Dios, es que la iglesia siempre estará llena de débiles. La iglesia siempre estará llena de pecadores, porque Él no vino a llamar a justos o a los que se creen algo. Y la iglesia siempre estará llena de este tipo de gente. Quiero que entiendas y que Dios no nos está llamando por lo que una vez fuimos o por lo que sos ahora, sino Dios te está llamando porque de lo vil, de ese pecador, de esa persona con fallas, quiere hacer algo, quiere darte algo tremendo, quiere darte algo mejor, quiere
quiere cambiar tu estilo de vida, quiere llevarte a nuevos niveles, quiere mostrarte su presencia, quiere que entiendas que la palabra misma de Él dice que los pensamientos que tiene acerca de vos son pensamientos de bien y no de mal, porque Él tiene un fin que cada uno de nosotros nos merecemos. Y lo último que quiero que puedas entender es que quiero que puedas buscar allí en Mateo capítulo 11. Es que todos nos merecemos una oportunidad. Todos nos merecemos una oportunidad. Me gusta lo que dice Mateo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Estuve meditando en esta palabra y el Señor le da una respuesta, porque no había cámaras, no estaban los medios, no había redes sociales. Pero si había redes sociales en aquel tiempo, yo me imagino a los fariseos, cada uno con su celular detrás de Jesús, filmándole para levantar al Instagram, al Facebook, a YouTube, qué hacía, a dónde iba. Porque el fariseo es la persona que no quiere entender. Una persona farisea es una persona religiosa que no entra ni deja entrar. Alguien que no entiende misericordia quiero. Ese es el fariseo, ese es el espíritu del fariseo. Es el que no quiere entender que falla, porque cree que todo lo sabe. El fariseo es una persona que cree que la tiene clara todas las cosas. La tengo re clara. Yo conozco muchos con ese espíritu que al final de sus días pedían socorro porque no sabían cómo hacer para arrepentirse de todo lo malo que hicieron. Porque primero, mientras Satanás te da soga, todo está lindo, todo va bien. Pero al final de los días conocí a mucha gente y me tocó orar por mucha gente que dijo: no sé cómo arrepentirme de todas las cosas malas que hice. He sembrado tan mal en la vida y miren cómo estoy. Cuidado, mucho ojo. Que todos nos merecemos una oportunidad. Y Jesús le responde a estos fariseos y les dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues Juan no dedicaba tiempo a comer y a beber. Hablando de Juan el Bautista. Y ustedes dicen: está poseído por un demonio. Es decir, eso decían por Juan. Juan se alimentaba de miel y langostas, dice la palabra. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados, dice.